Bienvenidos a nuestro canal de historias románticas que tocan el alma y encienden el corazón. La novela de hoy es El amor que no teme, una historia profunda sobre la fuerza del amor verdadero, la redención y la valentía de aceptar la diferencia. Prepárate para vivir emociones intensas, secretos revelados y una verdad que transformará para siempre el destino de 3 vidas. Ponte cómodo, porque esta es una historia que no olvidarás. Capítulo 1. El rechazo a la ciudad al amanecer tenía ese silencio de cocina limpia después de la fiesta. Las calles parecían recién lavadas y el aire traía olor a pan dulce y a gasolina vieja. Mateo cruzó la plaza con el abrigo al hombro y una bolsa de naranjas para su madre. A esa hora, los pájaros discutían en las jacarandas y los comerciantes levantaban cortinas con el cuidado con que se enciende una vela. El edificio donde vivían era antiguo, de ladrillo visto y balcones de hierro. A Luz, su madre, le gustaba asomarse a ver pasar a los niños camino a la escuela. Ella tenía el cabello corto, una sonrisa amplia que le encendía los ojos y un modo de caminar que parecía canto. Cuando Mateo entró al departamento, la encontró ordenando una caja de botones, concentrada como una niña frente a un rompecabezas. «Te traje naranjas, ma», dijo besándole la frente. «De las dulces». «¿Para jugo?», preguntó ella con su voz de campana pequeña. «Para jugo», confirmó él. «¿Dormiste bien?» «Sí». «Soñé globos. Muchos». Mateo miró la mesa impecable, los 2 manteles que su madre había acomodado con precisión, la jarra preparada para el jugo. En ese orden cotidiano había una dignidad antigua. El mundo podía ser feroz allá afuera, pero en esa cocina reinaban la disciplina y la belleza. Encendió la radio suave, peló las naranjas y pensó, con una punzada que le atravesó la lengua, que esa tarde Julia pasaría a hablar. Para hablar bien, había dicho por teléfono con esa sobriedad que a veces usa la gente para amortiguar la crueldad. Julia. El nombre todavía le dibujaba verano. Se habían conocido en la universidad en una biblioteca con olor a papel húmedo. Ella llevaba suéteres de hilo y una letra limpia en la agenda. Él, cuadernos de pasta dura y la costumbre de subrayar con lápiz. Los días comenzaron a organizarse en torno a caminatas y cafés, a silencios cómodos, a una fe compartida en que el futuro podía ser decente si uno empujaba derecho. Lo de casarse nació natural, como nacen las flores en enero aquí. Despacio, sin aspavientos, apagó la radio. Su madre lo miró con atención curiosa. ¿Vas a llorar? Mateo se rió sorprendido por la puntería. «No, ma, solo estoy pensando». «Pensar es bien», dijo ella, y volvió a sus botones. «¿Julia viene hoy?» «Sí». Hoy Luz juntó con cuidado 2 botones azules y los guardó en el frasco de vidrio etiquetado cielo. «Entonces hago galletas». «Hazlas», contestó Mateo. Le gustan las de canela. El café Mirador estaba a 3 cuadras. Julia llegó puntual, con el cabello recogido y un abrigo beige que le caía con elegancia aprendida. Saludó a Mateo con un beso en la mejilla y se sentó sin quitarse el abrigo. Era una mañana de sol frío. ¿Pedimos?, preguntó él intentando enderezar el aire. «Un té», dijo Julia. «Yo tomo té ahora». Mateo asintió. El mesero tomó la orden. Hubo ese minuto peligroso donde la gente mira las cucharitas como si fueran brújulas. Julia acomodó el bolso sobre sus piernas, respiró y habló con la precisión de quien ha ensayado. «No quiero casarme, Mateo». La frase cayó limpia, sin adorno. Él no dijo cómo ni por qué. Sabía que cuando una verdad llega así, uno debe sostenerse en la silla y escuchar. Julia apoyó los codos en la mesa y siguió sin crueldad, sin temblor. «Nos quiero muchísimo y te admiro, pero…» tomó aire. «Tengo miedo, tu mamá». La palabra se le hizo pesada. «Tu mamá tiene síndrome de Down».
Y yo no podría con la idea de que nuestros hijos, se detuvo eligiendo cada piedra en el río, de que nuestros hijos pudieran nacer así. El té humeó. En la calle alguien pasó en bicicleta y una campanilla tintineó como si aprobara la pausa. Mateo sostuvo el borde de la taza con los dedos. No tembló. Recordó a su madre enseñándole de niño a atar las agujetas, el cuidado con que cortaba las etiquetas de la ropa, el modo en que decía gracias por las cosas pequeñas y perdón por las insignificantes. Mi madre, dijo despacio, tiene nombre, se llama Luz, y me enseñó a no avergonzarme de nadie. Julia lo miró con ojos húmedos que querían ser valientes. No es vergüenza, susurró, es miedo. ¿No lo entiendes? Yo no sabría, yo no podría. No quiero esa vida. No sé si soy mala persona por decirlo, pero lo digo porque te respeto. Te lo digo ahora que aún se puede, que aún podemos separarnos bien. A Mateo le dolió donde duelen los golpes que tienen lógica, adentro del hueso. La genética, dijo, sosteniéndose en los datos como quien se aferra a una baranda. No funciona como piensas. Hay riesgos en todo, también en cruzar una calle. No me sermonees, pidió Julia y se le quebró la voz. He leído, he preguntado, he perdido el sueño, lo siento. No puedo, no hubo escena, no hubo reproches, no hubo acusaciones sobre quién quiso más. Hubo, en cambio, ese silencio grave donde a veces se honra lo que fue. Mateo pagó las bebidas. Julia recogió el bolso. Se miraron de pie, a la altura de los hombros. Ojalá, dijo ella, encuentres a alguien que no tenga mis miedos. Ojalá, respondió él, que tú encuentres a alguien que te enseñe a mirar distinto. Se fueron en direcciones opuestas. La luz de las 10 la partió como una espada limpia. En el camino de regreso, Mateo eligió las calles con sombra. El corazón por dentro le latía ordenado. Había aprendido de su madre que la tristeza también se camina, paso a paso sin hacer ruido con los talones. Cuando abrió la puerta del departamento, el olor a galletas de canela lo abrazó como una manta. ¿Qué tal?, preguntó Luz asomando la cabeza desde la cocina. ¿Se quedan? Mateo dejó las llaves en el plato de barro, se quitó el abrigo, se apoyó en el marco. No mintió. No, ma, no se queda. Luz frunció los labios y caminó hasta él. Le pasó los dedos por la mejilla con una autoridad antigua. Tú sí te quedas conmigo, dijo, como si restableciera un orden cósmico. Y comemos galletas. Se sentaron. El crujido de la canela tuvo la decencia de no sonar a despedida. Mateo le contó a su madre la versión más breve, sin rencor, sin un pobre de mí. ¿Por qué yo?, preguntó Luz buscando el cielo en el frasco azul. Porque tiene miedo, contestó él. Y el miedo manda feo. Luz se quedó un momento callada mirando la ventana. Yo no tengo miedo, anunció con simpleza soberana. Yo tengo hijo, y fe, y botones. Mateo rió y en la risa encontró oxígeno. Eres fuerte, ma. Tú también, dijo ella. Y guapo. Eso sí, concedió él fingiendo vanidad para equilibrio. Se quedaron comiendo en silencio. Al rato, Luz sacó una bolsa de retazos y, como si el día necesitara un rito, comenzó a coser un paño nuevo para la mesa. Cada puntada decía, sigue. A las 4, Mateo bajó al taller. El local olía a metal tibio y a cera de muebles. En la fachada se leía Mueble Santuario, letras doradas sobre verde botella. Había mesas en proceso, marcos de espejo, un armario robusto nacido de roble. Don Hilario, capataz de manos cuadradas, levantó la vista. Te ves entero, sentenció. Lo estoy, respondió Mateo. Se puso el mandil y tomó la lija. A veces la madera es más piadosa que el mundo, si la escuchas se deja.
Los muchachos trabajaban con disciplina de convento. Al fondo, el reloj marcó las 5 con un sonido de campana enterrada. Nadie en el taller sabía, nadie en el barrio, que Mateo era dueño de todo aquello. La fachada, los contratos, el edificio, el cafecito de la esquina, el departamento, en la planta alta y los 2 locales contiguos que ahora estaban en remodelación. Nadie sabía de la empresa de logística que funcionaba en el puerto bajo otro nombre, ni del capital invertido discretamente en becas escolares, ni de la cuenta inertes que alimentaba cada mes la cooperativa parroquial. Mateo había decidido desde los 22 vivir como si no, para saber quién se queda por mí, se decía, y porque la riqueza exhibida, lo había visto en otros, desordena las lealtades como el viento desordena un tablero de ajedrez. Él prefería el juego callado. «Meto esta cama a la camioneta», avisó uno de los muchachos. «Voy contigo», dijo Mateo, y subió, hombro con hombro. En la esquina una papelería tenía la cortina a medias. La dueña Rocío, joven de mirada franca y cabello recogido en un chongo práctico, barría la banqueta. Llevaba delantal azul con manchas de tinta. Cuando vio a Mateo, sonrió con una calma que no pedía nada. «Buenas tardes, vecino». «Buenas, Rocío». «¿Todo bien?» «Todo anda», respondió Mateo y fue sincero. «Hoy un plan se cambió. A veces los planes se cambian para bien», dijo ella, y siguió barriendo. Rocío había llegado al barrio 2 años atrás y se instaló con discreción. Abría puntualmente, cerraba tarde, conocía el nombre de los niños por sus libretas y sabía recomendar plumas a señoras que temían equivocarse. Nunca hizo preguntas, fuera de lugar. Siempre tuvo un vaso de agua listo para los repartidores. Y a Luz la trataba con un cariño que no infantilizaba. «Doña Luz fue temprano», comentó. «Compró goma y me enseñó a hacer mariposas de papel». «Es buena maestra», dijo Mateo y se le iluminó la voz. «También es sabia», agregó Rocío. «Me dijo que cuando algo duele, se cose, y que si el hilo se enreda, se vuelve a empezar, sin gritos». Mateo tragó una piedra pequeña, saludó con la mano y siguió su ruta. La camioneta arrancó con un ronroneo limpio. El atardecer envolvió la ciudad con un color miel que todo lo perdona un poco. En la parroquia sonaron las campanas del Ángelus y las palomas dieron vueltas como si entendieran el texto. Mateo llevó a su madre al parque. Se sentaron en su banca de siempre frente a la fuente redonda que hace ruido de plato enjuagado. Luz partió una mandarina con manos de liturgia y le ofreció gajos a los niños de la banca contigua. «¿Tú estás enojado?», preguntó sin rodeos. «No». «¿Triste?». «Un poco». «Yo cuando estoy triste como helado», dijo. «¿Quieres helado?». «Quiero helado». Compraron 2, de vainilla. Luz se manchó la nariz. Mateo se la limpió con una servilleta de tela que ella siempre llevaba en el bolso, planchada con sus iniciales. LG Luz Garza. Se quedaron viendo a la gente pasar. Cada cual llevaba su historia como quien lleva una bolsa de pan, con cuidado de que no se rompa. «¿Sabes?», comentó su madre con esa lucidez desnuda que ella tenía. «A mí una vez un señor me dijo, usted no debería salir sola. Y yo le contesté, yo no estoy sola, porque yo me tengo y te tengo». Mateo sonrió sin defensa. «Yo también te tengo, ma». Entonces hoy no pasó nada malo, solo pasó otra cosa. Mateo a su lado sintió que alguien había movido un mueble pesado dentro del pecho y ahora entraba más aire. De noche, después de acostar a su madre, Mateo bajó al despacho que tenía al fondo del edificio. Una habitación sin pretensiones, con estantes de madera y una lámpara de brazo. Abrió la caja fuerte empotrada detrás de una estampa de San José Obrero. No era grande ni ridícula. Guardaba documentos, escrituras, la contabilidad ordenada a mano. Una libreta negra con los números que importaban de verdad. Las becas.
los recibos de las madres del barrio, el flujo silencioso que sostenía el orden. Le gustaba verlos. Le recordaban que la riqueza tiene sentido cuando porta apellido de servicio. Sacó del cajón una caja más pequeña. Fotos. Allí estaba el de niño con luz en la playa, ella con un sombrero inmenso y él construyendo castillos con cucharas. Él a los 14 con dientes desparejos jugando fútbol en la calle. Él en la universidad graduado, con luz llorando sin saber bien por qué se llora en esas ceremonias. Y Julia sí, en un par de imágenes que no dolían ahora. En un concierto, en un diciembre con bufanda, en un junio con flores. Que te vaya bien, dijo en voz baja a esa memoria sin ironía. Cerró la caja. Se quedó un momento con los codos sobre el escritorio mirando el piso. Entonces escuchó un golpe suave en la puerta entreabierta. ¿Puedo? Rocío asomó la cabeza con una bolsa blanca en la mano. No vi luz arriba y me asomé por si ocupaba algo. Pasa. Entró con paso amable, como quien fue educada para no hacer ruido en casa ajena. Dejó la bolsa sobre la mesa. Le traje a doña Luz una libreta con hojas de colores. Dijo que mañana nos enseña otra figura. ¿Cómo se llamaba? Grulla, dijo Mateo. Mañana Grulla. Rocío lo miró de frente sin curiosidad malsana. ¿Estás bien? Mateo pensó en decir sí, claro, como se dice por costumbre. Pero algo en la forma en que ella se paraba, firme pero humilde, lo invitó a decir una verdad. Hoy no me voy a casar, soltó. Y me enteré esta mañana. Rocío no abrió los ojos de más ni hizo el gesto escandalizado que hacen algunos cuando huelen drama. Solo asintió con respeto. Pues qué bueno que te enteraste hoy y no más tarde, dijo. El amor no se corre a gritos. O llega, o no llega. Mateo rió con aire. A veces llega y se va. Y a veces llega después, agregó ella, con una calma que no buscaba nada. O llega de otra forma. Hubo un silencio sin borde. La lámpara dibujó sombras largas sobre el escritorio. Se escuchó desde arriba a Luz hablar dormida con su diccionario de sueños. Globo, grulla. Gracias, gracias por la libreta, dijo Mateo al fin. De nada, respondió Rocío. Y por si necesitas otra cosa, aquí a un lado hay tazas y té, y una oreja. Se despidió con la mano, dejó un olor leve a jabón neutro y tinta. Mateo la vio salir. Se dio cuenta de que desde que había llegado al barrio, Rocío jamás lo había mirado con ojos de etiqueta, no con lástima por su madre, no con curiosidad por su cartera, no con cálculo por sus manos. Solo con ese respeto antiguo que a veces se confunde con timidez y es en realidad fuerza. Apagó la lámpara, subió a su cuarto. En la cama el techo blanco parecía más alto. Tomó el teléfono. No le escribió a Julia. No había nada que agregar. Le escribió en cambio una nota a sí mismo en la aplicación de recordatorios. Recordar. La vida no se negocia con el miedo. La madre es luz. Sostener la dignidad. Se durmió con el sonido de la ciudad rodando lejos y con una certeza que no era amarga. Se había librado a tiempo. No sabía de qué ni para qué, pero se había librado. Y en esa libertad nueva cabía todo. Su madre cosechando botones del cielo, la banqueta frente a la papelería, la voz de una mujer que sin querer nada había dicho, a veces llega después. Afuera, la noche se acomodó como un mantel bien puesto. En algún punto del barrio ladró un perro con voz grave, como bendiciendo la cuadra. Y el corazón de Mateo, golpeado pero entero, entendió al fin que el rechazo no era una condena. Era una puerta, la que se cierra con respeto, para que otra, la correcta, pueda abrirse con paz. Capítulo 2. El silencio del corazón en el barrio amanecía con la respiración tranquila de los lunes. Los tenderos sacaban cajas de fruta como si estuvieran poniendo flores en un altar. Los niños arrastraban mochilas con más ruido que fuerza, y la panadería dejaba escapar un olor tibio que recordaba la bondad de lo simple.
Mateo abrió las ventanas del departamento y dejó que el aire fresco entrara hasta la cocina, donde su madre ya tenía dispuestas 2 tazas de loza, la mantequilla en un plato pequeño y la mermelada de guayaba que guardaba para ocasiones. «Hoy es ocasión», dijo Luz con solemnidad de reina de barrio. «Porque amanecimos», Mateo puso agua a calentar. Había dormido bien, no por ausencia de dolor, sino porque el cansancio de la verdad a veces produce un sueño limpio. Encendió la radio en volumen bajo. Una marimba suave llenó la casa con una alegría discreta. Miró a su madre y agradeció, como se agradecen las cosas verdaderas, la manera en que su presencia acomodaba el mundo. «Después del desayuno vamos a la papelería», anunció Luz. «Rocío me enseñó la grulla y ahora quiero saber la flor». «Vamos», dijo él, y pasamos por clavos al taller. La jarra hirvió con un silbido breve. Luz untó pan con concentración de cirujana y colocó una servilleta de tela junto a cada taza. Sus manos eran pequeñas, fuertes, inocentes. Mateo pensó en el café de ayer, en la frase que había partido la mañana, y fue consciente, como uno es consciente del pulso, de que la casa no se había caído. Salieron con sombrero y rebozo, como si el sol fuese una ceremonia. En la banqueta, el perro de la esquina dormía como estatua y una paloma gorda caminaba con dignidad entre hojas secas. La papelería estaba abierta, olorosa a papel nuevo y tinta escolar. Detrás del mostrador, Rocío contaba plumas con una paciencia que no pedía aplausos. «Buen día», saludó. «Doña Luz, hoy toca flor». «Flor», repitió Luz ilusionada. Rocío sacó hojas de colores, pegamento, una regla. Sobre el mostrador el mundo se volvió un aula. Dobló, marcó, giró, y de pronto apareció una flor de 5 pétalos que parecía promesa. Luz la miró como si fuera un milagro. «Yo puedo», dijo, «porque ayer hice grulla y me salió con alas». Mateo observó el gesto de Rocío al tomar la mano de su madre. Firme, sin infantilizar, sin miedo. Era un detalle pequeño, pero los detalles dicen la clase de corazón. Agradeció sin palabras. Rocío, sin buscar su mirada, sonrió un poco, como quien recibe una noticia buena que no le compete. «Te dejo 2 paquetes de hojas», dijo a Luz. «¿Para que practiques? ¿Cuánto?», preguntó Luz siempre exacta. «Después me los paga con una mariposa de papel grande», respondió Rocío. «De las que vuelan bonito». Luz asintió satisfecha con la justicia del trueque. Mateo pagó de todos modos, y Rocío aceptó sin teatralidad como se aceptan las cosas cuando no se quiere ofender. Caminaron al taller. El letrero verde brillaba recién limpiado. Adentro los muchachos lijaban cabeceras con una música de madera y lija que hacía recordar la lluvia. Don Hilario levantó la vista y saludó con gesto parco. En el rincón, un armario de nogal esperaba puertas. En la mesa central, una mecedora en proceso parecía una pregunta. «Hoy hay entrega para la casa de los Esquivel», anunció el capataz. Y vinieron del banco con papeles. Dicen que el dueño debe firmar. Mateo tomó el folder con naturalidad. La gerente del banco había aprendido ya la coreografía de su discreción. Se presentaba con formalidad, no decía el nombre de Mateo en voz alta, firmaba donde él le indicaba y se despedía con una inclinación que era casi complicidad. A nadie se le ocurría pensar que el joven con mandil y serrín en las mangas sostenía los números que sostenían la calle. «Firma aquí», dijo don Hilario señalando el final del documento. «Y ya que estás, mira el pedido de la escuela. Quieren 20 pupitres más». «Que sean 24», propuso Mateo. «A veces llegan niños sin mesa», don Hilario mascó la idea. Asintió. En el taller, la generosidad se decidía como se decide el grosor de una tabla, con sentido. A media mañana, entró una mujer con un vestido demasiado ajustado y ojos de curiosidad veloz. Preguntó por presupuestos, tocó maderas como se tocan joyas ajenas y de pronto bajó la voz con una confianza impostada. «¿Y usted no piensa? Ya sabe,
mudarse a un lugar mejor. Aquí la gente es... Buscó una palabra que no se oyera fea, complicada. Mateo la miró sin prisa. Tenía esa manera de mirar que su madre había perfeccionado, sin enojarse, sin acusar, pero desarmando. Aquí está mi casa, dijo, y aquí mi trabajo. Las calles que uno conoce no se cambian por pasillos limpios. La mujer sonrió con superioridad breve y se fue con un catálogo que probablemente no leería. Don Hilario soltó una carcajada seca. La ciudad está llena de gente que cree que la vida se arregla con elevadores. La vida se arregla con manos, respondió Mateo y se puso a lijar. Al mediodía llevó a Luz a comer al mercado. La cazuelita humeaba y el comal respiraba tortillas como suspiros. Se sentaron junto a las macetas de albahaca que alguien había colocado para perfumar el aire. Luz, entre un sorbo y otro, habló de sus planes. Quería hacer un mantel de papel y enseñarlo en la parroquia. Y dijo sin grandilocuencia que alguna gente temía lo que no conoce, pero que la costumbre cura el miedo. Porque yo antes me daba miedo el elevador, confesó. Y luego tú me dijiste, súbete conmigo. Y ya no. Así es, dijo Mateo con la humildad de quien aprende de su madre. De regreso a casa encontraron a Rocío afuera de la papelería con una caja de libros. 2 niños miraban los lomos como si fueran dulces. Mateo se ofreció a cargar. Rocío lo aceptó sin drama. Señaló el estante superior y él acomodó volúmenes como quien tiende sábanas. Los títulos eran variados, desde manuales de dibujo hasta novelas de cubierta gastada. Están donados, explicó. Los traje para préstamo. La biblioteca del barrio cerró temprano por falta de personal y alguien tiene que prestar. Bien, dijo Mateo, las cosas que se prestan vuelven. A veces no, corrigió ella, pero si no vuelven es porque se quedaron en la casa de quien las necesitaba. Hubo una pausa suave. Un niño estiró la mano hacia un cuento de piratas y Rocío se lo pasó con una sonrisa que no pedía nada a cambio. Mateo vio su perfil a contraluz, limpio, sin espinas. Le pareció, sin darse permiso para pensarlo demasiado, que esa clase de bondad era la que sostiene el país. Por la tarde Mateo repartió muebles con los muchachos. En la camioneta sonaba una estación de boleros que a veces se interrumpía con noticias. La ciudad se presentaba en ventanas. Una mujer regando geranios en el tercer piso. Un hombre remendando una silla en la banqueta. Una anciana rezando en silencio. Dejaron una cabecera en un departamento donde un recién casado sonrió con timidez. Entraron a una sala amplia de un condominio nuevo donde la señora miró el reloj mientras firmaba. Entregaron una mecedora en una casa humilde donde un abuelo probó la curva del respaldo con los ojos cerrados, como quien reconoce una canción antigua. A la vuelta, Rocío tenía la cortina a medio bajar. La luz del interior hacía aletear el polvo como luciérnagas en ensayo. Luz, puntual, esperaba en la puerta con su flor de papel lista para mostrar. Ahora falta el centro, dijo Rocío. Y que hagamos un ramo. El ramo se fue haciendo, pétalo a pétalo. Mateo se apoyó en el marco y dejó que el tiempo pasara por su cuenta. Sentía dentro algo nuevo, no entusiasmo ni prisa, sino un sosiego lleno, como el silencio entre 2 notas bien tocadas. Cuando se despidieron, Rocío llevó a Luz hasta la esquina. Allí, sin mirar a Mateo, dijo con esa llaneza que no ofende: si un día quieres hablar, yo casi siempre estoy. No sé dar consejos, pero sé escuchar. Y hago buen té. El té cura, opinó Luz. Y la canela también. Y los botones, añadió Rocío. Se rieron las 2 cómplices. Esa noche, la casa olía a papel nuevo y canela. Mateo subió al despacho con la intención de revisar presupuestos, pero la vista se le fue a la ventana. Afuera, la calle reposaba como un animal grande y manso. Sacó la libreta negra y escribió una sola frase: no abrir la puerta del corazón con ruido. Cerró. Bajó a leer un rato con su madre. Luz se durmió antes de la 3ª página, respirando acompasada, pequeña como una niña y al mismo tiempo enorme como una montaña. Los días siguientes se construyeron con gestos parecidos.
El dolor dejó de ser protagonista y se volvió una sombra que ya no mandaba. Mateo descubrió el sabor de un café sin prisa y la elegancia de un no hay problema bien dicho a tiempo. En el taller, el trabajo se afinó. Llamadas discretas completaban becas. Pagos anónimos salvaban de la expulsión a 2 muchachos. Un señor que debía 3 meses de renta recibió, misteriosamente, un sobre bajo la puerta con el sello de la cooperativa. Nadie supo de dónde. Mateo no lo sabría jamás en voz alta. Una tarde el barrio celebró la kermés parroquial. Había lotería con frijoles sobre las cartas, tiro al globo y un puesto de tamales que agotó existencias mucho antes del baile. Luz montó su mesa de papel junto a la entrada y fue regalando grullas, flores y mariposas a cambio de sonrisas. Rocío organizó una rifa de mochilas para el inicio de clases y acomodó libros en un puesto improvisado. Mateo, a pedido de don Hilario, montó un pequeño escenario con tablones bien calzados. Al caer la tarde, cuando el cielo se puso color durazno y las luces de feria aprendieron a parpadear, sonó una canción vieja. Algunas parejas salieron al centro. Luz jaló a Mateo de la manga. «Baila», ordenó con autoridad risueña. «No sé mucho», dijo él. «Se aprende», replicó ella. «O se mira». Rocío, que guardaba cambio en una caja de metal, levantó la vista. Mateo no le pidió la mano. Se acercó con respeto. «¿Bailas?», preguntó como si preguntara la hora. «Bailo», contestó ella. Bailaron como se baila cuando la decencia está de pie, sin apretar, sin exhibir, escuchando la música y el cuerpo del otro con la delicadeza de vida. Mateo sintió la tibieza de una cercanía que no pedía promesas. Rocío siguió el compás con una gracia sin alardes. Luz aplaudía desde su mesa y gritaba «¡Bien!» cada vez que daban una vuelta pequeña. En medio de la canción apareció una sombra conocida al borde de la plaza. Julia. Llevaba un vestido sobrio y un gesto que no pudo sostener la serenidad. Vio a Mateo bailar. Vio a su madre repartiendo flores de papel. Vio la papelería abierta aún con luz cálida y por un segundo pareció perder el aire. No se acercó. Se quedó a distancia como quien mira una casa que ya no es suya. Después se dio media vuelta y desapareció entre los puestos. Mateo lo notó. Un relámpago de memoria pasó por su sangre, breve, doloroso. No detuvo el paso, no por orgullo, sino por respeto al presente. El violín de la bocina lanzó una nota que parecía aguantar una lágrima. Él y Rocío dieron la última vuelta con cuidado y se separaron, como se separan las cosas bien hechas, con una inclinación justa de cabeza. «Gracias», dijo él. «Gracias», repitió. Ella, Luz, llegó corriendo con una corona de papel. «Para Rocío», explicó, «porque baila sin pisar». Rocío aceptó la corona y se la puso un momento riéndose de sí misma. La imagen quedó guardada en algún lugar blando del pecho de Mateo. La noche se fue disolviendo entre luces y bostezos. Al despedirse, Rocío señaló hacia su local. «Mañana cierro tarde. Si necesitan algo, toquen. Mañana grulla grande», dijo Luz como compromiso. «Mañana grulla grande», confirmó Rocío. De regreso a casa, Mateo caminó con su madre del brazo. La calle estaba limpia, las sombras mansas. Pensó en lo que había visto al borde de la plaza y en lo que no había dicho. Notó con una claridad nueva que el corazón había aprendido, en pocos días, a hablar en un idioma distinto, menos exigente, más verdadero. No se trataba de sustituir, sino de permitir. En el departamento, Luz acomodó sus papeles ordenados por color y besó la mejilla de su hijo con un «descansa» que parecía absolución. Mateo se asomó al balcón. Desde la ventana de la papelería, una luz se apagó. Otra, la de la lámpara de su despacho, encendió un círculo de trabajo. Abrió la libreta negra y escribió: «El silencio también dice sí». Guardó la pluma. Respiró. Antes de dormir, recordó que al día siguiente debía revisar un contrato grande para la empresa del puerto. La cifra era seria, el movimiento delicado.
Eso formaba parte de su otra vida, esa que llevaba como se llevan los zapatos buenos, sin mostrarlos. Pensó, y por primera vez aquel pensamiento no le pesó, que quizá pronto tendría que descalzarse delante de alguien, no por vanidad sino por justicia. El corazón cuando sana pide verdad apagó la luz. La casa quedó envuelta en un silencio de paño recién lavado. Afuera un camión de basura pasó como un rumor amable. En algún apartamento un bebé lloró y enseguida lo arrullaron. El sueño llegó sin sobornos. En la madrugada una lluvia breve lavó la calle. Los charcos amanecieron como espejos. Y el barrio, al recibir el sol, pareció decirle a Mateo lo que su madre había dicho con flores de papel, que a veces la vida se cose, hilo a hilo hasta que queda firme, que el amor no siempre estalla, a veces crece callado, como crecen las cosas que sí duran. Cuando el despertador tocó la primera campanada, Mateo ya estaba despierto. Sonrió hacia el techo. La carrera había cambiado de pista. Y él por fin estaba aprendiendo a tomar las curvas sin miedo. Capítulo 3. La verdad detrás del disfraz. El amanecer llegó con un gris de cartón mojado y la ciudad parecía hablar en voz baja. Mateo abrió la ventana del comedor y dejó entrar el aire frío que olía a pan recién horneado, a periódico húmedo y a gasolina vieja. La tetera silbó en la cocina y Luz, con su bata de flores, movió la cabeza al ritmo de una canción inventada mientras acomodaba servilletas de tela con la precisión que solo tienen las manos que aman el orden. «Hoy hago huevos estrellados bien bonitos», anunció, «para que el día te salga redondo». «Redondo, ma», repitió Mateo sonriendo. Sobre la mesa, además del pan y la mermelada, había dos mundos. A la izquierda, facturas del taller, dibujos de mecedoras, una muestra de barniz. A la derecha, carpetas de lomo negro con logotipos discretos, balances impresos en papel grave, un memorando con inglés de negocios y números que parecían coordenadas de otro planeta. Mateo miró ambos montones como quien mira dos caminos que llevan dando años sin que choquen. Ese día, sin embargo, una inquietud le rozaba la nuca. Tenía que decir la verdad. No a todos, no desde el altavoz de la plaza, pero sí a una persona. Rocío. No era deuda ni prisa, era limpieza. ¿Piensas fuerte?, preguntó Luz, inclinando la cabeza. Pienso claro, respondió. A veces es más difícil. Lo claro es bonito, dictaminó ella. Como los botones blancos, Mateo rió despacio. Desayunaron en paz. Luz dejó un beso en su mejilla y antes de que él saliera, le prendió en el pecho un alfiler con una grulla de papel minúscula. «Para que te acuerdes de volar sin hacer ruido», dijo. El elevador del estacionamiento subterráneo olía a acero y a perfume caro. Arriba la torre de vidrio se elevaba como una regla contra el cielo. El chofer, alguien que solo manejaba cuando Mateo lo pedía, pocas veces, abrió la puerta con pulso de mayordomo antiguo. En el lobby, una mujer con traje azul y sonrisa amable lo condujo hasta el piso 28. Todo era pulcro, milimétrico, como si hubiesen pasado un peine muy fino por el aire. En la sala de juntas lo esperaba Hernán Villoro, barba blanca, reloj delgado, ojos de quien aprendió a distinguir el valor real de las cosas. «Llegaste a tiempo», dijo y señaló los documentos. «Creciste el fondo verde sin hacer ruido. Eso vale más que cualquier portada». Pasaron una hora revisando proyectos. Reforestación en el norte, becas técnicas para carpinteros jóvenes, reconversión de un antiguo almacén en centro comunitario. Mateo hablaba poco y exacto. Sabía que las cifras, si son honestas, suenan por sí solas. «Te vuelvo a preguntar», dijo Hernán ya sin protocolo. «¿Vas a seguir escondiéndote?» Mateo se apoyó en el respaldo. Miró a través del vidrio la maqueta inmensa de la ciudad. Avenidas como venas, azoteas con tendederos, la estela de una nube. «No me escondo», respondió. «Solo no me anuncio. No quiero que mi rostro sea un cartel. Y sin embargo, hay una mujer a la que quisieras decirle quién eres.
aventuró Hernán con puntería de viejo zorro. Mateo no negó ni afirmó. La imagen de Rocío, delantal azul, dedos manchados de tinta, una calma que parecía oración, se le quedó prendida a la mirada. «Cuando hables», dijo Hernán levantándose, «habla de frente. Los secretos respetuosos cuidan, los secretos cobardes pudren». Se estrecharon la mano. Mateo salió de la torre con una mezcla de alivio y vértigo. En la calle, la ciudad caliente le devolvió su idioma. Vendedores de lotería cantando números, tamales oaxaqueños viajando en vapor, un organillero insistiendo con su melodía cansada. En el tránsito Mateo eligió volver en metro, no por gesto, porque necesitaba sentir pasos, hombros, respiraciones. Bajó en su estación, compró rebanadas de sandía, saludó a la señora del puesto de flores. El barrio lo recibió como a los suyos, sin ceremonia. En el taller, el aserrín flotaba como un polvo dorado. Don Hilario revisaba una mesa de cedro con ojo clínico. «Garza, llegaron los de la escuela, que si puedes ver el plano del comedor. Quieren que dure años». «Que dure años», repitió Mateo. «Eso se hace con madera y con verdad». Se puso el mandil. La fibra del cedro sonó bajo la lija como lluvia pequeña. Le gustaba ese concierto sin aplausos. Al rato entró Rocío con una caja de papel y el cabello recogido en un chongo apurado. «Perdón la invasión», dijo. «Vengo por madera para marcos pequeñitos. Digamos, es para un experimento educativo». «Te acompaño», dijo Mateo soltando la lija. «Y así de paso te digo algo». No hubo solemnidad. Caminaron al almacén del fondo, donde el olor a madera se hacía más hondo. Un rayo de sol entraba por la rendija y dibujaba una franja dorada sobre el piso. «Tú no preguntas mucho», comenzó él apoyándose en un caballete. «Eso lo agradezco». «Si pregunto que sea por cariño», respondió ella. «Lo demás es curiosidad y roba tiempo». Mateo tragó saliva. Sintió con un pudor raro que estaba a punto de cruzar una puerta. «No soy solo el del taller», dijo, «ni solo el del barrio. Tengo otra vida. Soy dueño de esto», señaló con el mentón la nave, «y de otros sitios que no llevan mi nombre. Hay empresas, hay dinero. Heredé, pero sobre todo trabajé. Nunca lo digo, no me interesa. Quiero que me vean como soy». Rocío no se sorprendió con teatro. Bajó la caja, se quedó derecha. «Bien», dijo, «gracias por contarlo». «¿No te cambia la mirada?», preguntó él casi con miedo. «¿Para qué?», repuso. «Yo te conocí con serrín en las mangas. Eso es identidad suficiente. Y lo otro es herramienta. Si la usas bien, bendice. Si la usas mal, rompe». El aire se hizo leve. La respuesta le entró a Mateo como agua fresca. «Quería que lo supieras tú», admitió, «y que lo supieran los menos posibles. Mi madre sí sabe. Mi socio, claro. Y ya». «Pues ya», dijo Rocío levantando la caja. «Si un día necesitas que te ayude a prestar sin que parezca prestado, aquí estoy. Tengo práctica». La gente pide lapiceros fiados con una dignidad que enternece. A veces el crédito es un voto de confianza. La frase se le quedó clavada. Voto de confianza. Eso era lo que pedía al decir la verdad. Que a Rocío no la cambiara el dato. «¿Quieres un té por la tarde?», preguntó el aliviado. «A las 6», dijo ella. «Con galletas de canela, si tu mamá comparte». «Comparte», respondió el seguro. La tarde cayó como miel. A las 6 Luz ya tenía galletas y una tetera con un mantelito nuevo. «Para Rocío», dijo. «Porque buena gente». Rocío llegó con una cajita de clips en forma de corazón, un detalle sin alboroto y una libreta para Luz. Se sentaron los tres. El té humeó y la casa olió a hogar. Hablaron de cosas pequeñas. El niño que aprendió por fin a escribir la B sin panza doble. La mesa que iban a llevar a una pareja de recién casados. La kermés de la parroquia. La paz se podía masticar. Cuando Rocío se fue, Mateo notó en el vidrio de la puerta la sombra de alguien en la banqueta. Julia. No tocó, no saludó,
Miró la casa como quien se mira en un espejo que devuelve otra vida. Se fue con pasos apurados. Mateo se quedó quieto, clavado al piso. No sintió rabia, sintió aviso. El pasado siempre encuentra atajos. Los días siguientes fueron de trabajo callado y decisiones grandes. Mateo y Hernán revisaron el acta de un fondo comunitario que harían público, por fin, con reglas claras. Becas técnicas, consultorio psicológico a bajo costo, cursos para cuidadores de personas con discapacidad, un taller de carpintería escuela en el propio barrio. Nada de placas con apellidos, solo un nombre sencillo: Manos de Luz. Por tu madre, dijo Hernán. Por todos los que cuidan, corrigió Mateo. Esa noche Mateo subió al despacho y escribió el primer comunicado. No era grandilocuente, era como él. Claro, nacimos para aprender a trabajar con las manos y el corazón. Este fondo buscará que nadie renuncie a estudiar un oficio por falta de dinero, que ninguna familia cargue sola con su duelo o su miedo, que el barrio tenga herramientas para vivir mejor. No pedimos aplausos, pedimos manos. Imprimió una copia para mostrársela a Luz. Bonito, aprobó ella pasando el dedo por las palabras. Aquí pon gracias, siempre se pone gracias. Mateo lo añadió. El domingo, después de misa, la plaza parecía un mantel tendido, puestos de fruta, lonas, niños corriendo. Rocío había montado una mesa con libros donados y un cartelito escrito a mano. Lleva uno, deja uno. Si no tienes para dejar, déjalo luego. Aquí nadie regaña. Luz repartía mariposas de papel. Don Hilario tomaba café en vaso de unicel como si fuera champaña. Vamos a anunciar algo, le dijo Mateo a Rocío con discreción. ¿Tambores? Bromeó. Solo palabras subieron al kiosco. No era una ceremonia, era un aviso útil. Mateo habló sin micrófono, en voz que alcanzaba justo. Contó del taller escuela, del consultorio, de las becas. Dijo que el fondo llevaba un nombre porque tenía una intención. No dijo cifras, dijo puertas. Es por trabajo, terminó, y por dignidad. Los vecinos, gente que lo conocía por el serrín en las mangas y no por ninguna portada, aplaudieron con cariño. No fue una ovación, fue un sí dicho con palmas. Luz lloró discreto con servilleta de tela. Rocío sostuvo el aplauso un poco más, mirándolo con ese brillo de orgullo sereno que no pide nada. Cuando bajaron, un hombre con camisa bien planchada y sonrisa de anuncio se acercó. Carlo Esquivel, abogado del barrio alto, cliente del taller. Muy noble lo suyo, Mateo, dijo. Si algún día quiere que formalicemos con rigor, ya sabe, lo fiscal, lo reputacional. Tengo amigos, contactos. Gracias, respondió Mateo. De momento queremos manos, no reflectores. Carlos sonrió incómodo. Miró a Rocío como se mira un adorno y se fue dejando una tarjeta que Mateo no tomó. Cuidado con los favores que vienen con factura escondida, susurró Rocío bajito. Lo sé, asintió Mateo. He aprendido. Aquella noche, cuando Mateo cerraba la puerta de su casa, encontró un sobre sin remitente bajo el tapete. Dentro, una hoja con 2 frases recortadas de revista y pegadas toscamente. Los secretos siempre salen. ¿Quién eres en realidad? No era una amenaza grave, era un zarpazo mezquino. Guardó el papel en el cajón sin dramatizar. La vida pública atrae triviales sombras. Decidió no comentarlo a su madre. A Rocío sí. Me dejaron esto, dijo al día siguiente, enseñándole el papel en la papelería. Rocío lo miró con una mezcla de risa y fastidio. Revistas viejas y pegamento barato, diagnosticó. Cuando el anonimato ladra, uno sigue trabajando. Si te acusa lo que eres, hazlo más. Gracias, dijo él. Para eso están las orejas, replicó. Y para esto, la canela. Le sirvió té. Bebieron de pie detrás del mostrador con olor a tinta, goma y papel nuevo. La normalidad volvió a sentarse, como vuelve a su sitio una silla bien calzada. Esa semana Mateo invitó a Rocío y a Luz al almacenamiento del puerto donde funcionaba la empresa logística.
No era una ostentación, era un mostrar con pudor. Llegaron en camioneta sencilla. Un gerente saludó con respeto, dio un recorrido breve. Palés, montacargas, códigos, gente con casco. Luz aplaudió cuando una grúa dejó un contenedor en su sitio sin gritar. «Aquí entra y sale mundo», dijo Mateo. «Y usted lo ordena», respondió el gerente. Rocío caminó atenta sin asombro de vitrina. Preguntó por los horarios de los trabajadores, por la guardería. Las mamás trabajan mejor cuando saben que su hijo está cerca y bien. Por la biblioteca mínima de descanso. «Puedo donar libros», dijo, «y organizar un taller de escritura para quien quiera aprender a poner por escrito lo que trae de tierra adentro». «Hecho», respondió Mateo, con una gratitud que se le notó en los ojos. Al salir, la tarde estaba dorada como pan bien horneado. En el estacionamiento Rocío se detuvo. «Gracias por traerme», dijo, «y por confiar. No me interesa cuánto tienes, me interesa cómo miras». «¿Y cómo miro?», preguntó Mateo casi niño. «Con respeto», dijo ella. «Eso no se compra». Las palabras se le quedaron como medida. La noche siguiente Julia llamó. Número conocido, latido viejo. Mateo dudó, respondió. «¿Podemos vernos?», pidió ella. «Necesito hablar. Mañana a mediodía. En el café de siempre». Aceptó con la serenidad que da una conciencia limpia. Colgó. Respiró. Miró el alfiler con la grulla que su madre le había puesto días atrás. El pasado pedía escena. Él por primera vez no tembló. Antes de dormir escribió un mensaje breve a Rocío. «Mañana hablaré con alguien del pasado. No me gusta lo inconcluso. Te cuento luego. Gracias por la paz». Rocío respondió al rato. «La verdad siempre tiene buen tono si no se grita. Aquí hay té». Mateo dejó el teléfono. En el cuarto contiguo, Luz rezaba con su devocionario pequeño. «Por mi hijo, por la señorita de la papelería, por la gente que tiene miedo, para que se les desate el nudo». Mateo sonrió en la oscuridad. Todo tenía sentido. El taller, el puerto, las becas, el fondo, la papelería encendida hasta tarde, Rocío, su madre cosiendo mundos con papel. Al amanecer, la ciudad respiró hondo. En la mesa, Luz había puesto 2 tazas, mermelada y, como si supiera, una galleta de canela extra. Ese día, iba a pedirle altura. La verdad ya no era un disfraz. Era un traje hecho a la medida, de tela sobria, hilo firme y costuras limpias. Y Mateo por fin estaba listo para llevarlo puesto delante de todos. Del amor que llegaba, del pasado que volvía y de sí mismo, sin agachar la vista. Al mediodía en el café Mirador, una sombra conocida se sentaría frente a él. Y el capítulo siguiente, el del regreso del pasado, comenzaría con una puerta que se abre no para volver atrás, sino para cerrar con respeto lo que ya no merece seguir mandando. Capítulo 4. El regreso del pasado. El mediodía caía con un sol de cobre que quemaba sin hacer sombra. El café Mirador, en la esquina de la avenida principal, era el mismo de siempre. Paredes color marfil, ventiladores que giraban perezosos y ese olor mezcla de café recién molido y nostalgia vieja. Mateo llegó puntual, con la camisa remangada y un gesto contenido. Llevaba días preparándose para ese encuentro y, sin embargo, al verla, supo que nada prepara del todo a un corazón que ya cerró su herida. Julia estaba sentada junto a la ventana, un vestido gris perla, gafas oscuras, el cabello recogido en un moño que quería parecer serenidad. Cuando lo vio, se quitó los lentes y dejó ver unos ojos que ya no tenían el brillo de la juventud, sino un cansancio aprendido. «Gracias por venir», dijo, con voz más baja de lo que recordaba. «Tenía que escucharte», contestó él sin dureza. Pidieron café. El ruido de las tazas al chocar con el plato fue un metrónomo de tensión. Afuera, el tránsito rugía. Adentro, el silencio tenía filo. «He pensado mucho», comenzó Julia, «sobre ti, sobre lo que hice. Creí que estaba haciendo lo correcto, ¿sabes?
Quería una vida segura, normal, y tenía miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó él. ¿De mí o de mi madre? Julia bajó la mirada. De todo, de no poder manejar una vida distinta. Me avergüenza decirlo, pero pensé que el amor no alcanzaba para tanto, que los hijos podrían heredar algo. Fui cobarde, Mateo asintió despacio. No había rabia, solo una compasión fría. Y en tu miedo hiciste daño, dijo. A ti, a mí, a la idea que teníamos del amor. Ella lo observó buscando grietas. Supe que estás bien, que tienes un taller, que ayudaste a gente. Me dijeron que hiciste algo grande con un fondo. Manos de luz, creo. Mi madre, dijo él. Es la razón de todo eso. Julia respiró hondo. Por eso vine. Quiero pedir perdón y saber si aún hay algo. El silencio se volvió una cuerda tensada. Mateo miró la calle. Un vendedor ambulante ofrecía flores amarillas bajo el sol. Un niño reía con una paleta de colores. Luego volvió los ojos hacia ella. No, dijo con una calma limpia. No hay nada, solo gratitud. Me enseñaste lo que no quiero ser. Julia lo sostuvo un segundo, pero el rostro se le quebró. Las lágrimas contenidas le borraron el maquillaje. No vine a manipularte, susurró. Vine a decirte que me quedé sola, que todo lo que quise se me volvió ruido. A veces el silencio es justicia, dijo él. No siempre castigo, pagó la cuenta. Se levantó. Ella no lo detuvo. Cuando salió, el aire le pareció nuevo, como si la ciudad hubiera exhalado junto a él. De camino al taller, el sol empezaba a ceder. Las calles olían a polvo y tortillas recién hechas. Luz lo esperaba con un plato de arroz con leche, como si supiera que ese día merecía consuelo. ¿Te dolió verla?, preguntó ella sin rodeos. Un poco, admitió, pero más dolía antes, cuando todavía le daba vueltas. Ahora fue como cerrar una puerta sin ruido. Las puertas buenas hacen clic, dijo Luz. Suenan a descanso. Se sentaron en el patio. La tarde se volvió naranja y Mateo pensó que la vida tenía esa costumbre de equilibrar la balanza sin avisar. Al día siguiente, Rocío lo esperó afuera del taller. Llevaba una blusa verde y una bolsa con sobres de té. ¿Cómo te fue con tu alguien del pasado?, preguntó sin dramatismo. Terminamos de hablar, respondió. Lo necesario. Eso desgasta, comentó ella. Ven, te invito a un té para compensar. Fueron a la papelería. El local estaba cerrado al público. La luz del atardecer entraba a través del toldo translúcido, bañando las estanterías de dorado. El olor a papel nuevo y canela llenaba el aire. Rocío sirvió el té en tazas desiguales. Mateo observó sus manos, pequeñas, limpias, sin joyas. Pensé que ibas a preguntarme si volví a sentir algo, dijo él. No hace falta, replicó ella. Hay ojos que ya no mienten, bebieron despacio. En la calle, un acordeón lejano tocaba una melodía vieja. Me alegra que lo cerraras, añadió Rocío. Todos tenemos pasados, pero lo importante es dónde nos quedamos parados después del temblor. Mateo asintió. Tienes razón. Quiero quedarme aquí. Donde las cosas son reales, ella sonrió. Aquí también se puede temblar, dijo. Pero no se cae el techo. Esa noche Mateo subió al despacho. En la mesa estaban los planos del nuevo taller escuela. Al fondo el teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó, contestó. No deberías confiar en esa mujer, dijo una voz metálica. Todo el mundo tiene precio. Clic. El tono muerto quedó flotando en el aire. No era Julia. Conocía su voz. Era alguien más, alguien que se escondía tras la sombra. Guardó el teléfono sin contarle a nadie. La paz no suele venir sola. Siempre trae pruebas. Los días siguientes fueron extraños. Rocío empezó a recibir mensajes anónimos en la papelería. Frases cortas, escritas con recortes de revista. Ten cuidado. Nada es lo que parece. Los rompía y los tiraba sin darle importancia. Pero Mateo lo notaba. Había una presencia invisible rondando sus vidas. Un miércoles. Al cerrar la tienda, Rocío encontró a Julia esperándola en la acera.
¿Podemos hablar?, pidió Julia. Depende de qué clase de hablar, respondió Rocío. No vengo a pelear, dijo Julia nerviosa. Sé que él te ve, que está contigo. No vengo a impedir nada, solo quiero entender por qué te eligió. Porque no me asusta su verdad, contestó Rocío sin elevar la voz. Porque no tengo miedo de la gente que ama distinto. Julia la miró confundida. ¿Tú sabes lo que es vivir con alguien así? Sí, replicó Rocío, lo sé, y por eso no se me mueren las ganas. Hubo un silencio espeso. Julia dio un paso atrás. Él no me va a perdonar nunca, dijo casi para sí misma. Tal vez no, pero no necesita odiarte para seguir, contestó Rocío. Julia bajó la cabeza. Cuídalo, susurró. Él no sabe hacerlo del todo, y se fue, dejando en la acera un perfume de despedida y culpa. Los rumores del barrio no tardaron en correr. Que la exnovia había vuelto, que el carpintero era rico, que el fondo era un invento para limpiar dinero. Las bocas ociosas tienen hambre de veneno. Rocío lo tomó con calma, pero Mateo sintió el golpe. No quiero que digan tu nombre, le dijo una noche. No quiero que te manchen. No pueden manchar lo que no entienden, respondió ella. Y si lo intentan, limpiamos con trabajo. El ruido se cansa cuando nadie le contesta, apretó su mano. En el gesto había promesa y complicidad. Luz desde el sillón los observaba con la serenidad de quien sabe que el amor verdadero no necesita defensa. Una semana después, Mateo fue citado en la fiscalía. Un funcionario lo esperaba con un sobre. Una denuncia anónima por supuesto fraude en el fondo comunitario. No había sustancia, solo papeles mal recortados. Pero era claro, alguien quería ensuciar su nombre. Veremos el origen de esto, dijo el fiscal. Pero no parece serio. Mateo firmó la declaración. Al salir, el aire olía a metal y cansancio. En la puerta lo esperaba Rocío, que había ido sin que él la llamara. Lo supe, dijo. No podías estar solo. Caminaron juntos por la acera. Los faroles encendían su luz ámbar sobre los charcos. Siempre habrá sombras, murmuró ella. Pero también hay linternas. Mateo la miró. Tú eres la mía, dijo con voz baja pero firme. Ella lo abrazó sin palabras. Y en ese abrazo, él entendió que la tormenta había pasado por fin por dentro. Ya no quedaban muebles tirados ni cristales rotos. Solo espacio limpio. Esa noche Luz le sirvió chocolate caliente. ¿Ya se acabó la pelea?, preguntó. Sí, ma, dijo Mateo. Se acabó. Entonces a dormir, dictaminó ella. Porque el amor cansado sueña mejor, rieron los tres. En el ventanal la ciudad respiraba. En el cajón del despacho, Mateo guardó los recortes de amenaza que aún quedaban y los cubrió con un sobre que decía cerrado. El viento soplaba con aroma a pan y a madera recién cortada. Al acostarse, pensó en Julia, en su despedida bajo el sol. Pensó en Rocío, que dormía en su casa con las ventanas abiertas y un libro sobre el pecho. Pensó en Luz, en su risa ligera, en la paciencia que había heredado, y comprendió que el pasado no se destruye, se transforma en enseñanza si uno aprende a dejarlo vivir en el lugar correcto. Cerró los ojos. En su mente una frase clara, limpia como una línea de madera sin astillas: el amor no necesita pureza, solo verdad. La noche cubrió la ciudad con un manto de descanso y en algún lugar, lejos del ruido, una página nueva comenzaba a escribirse. Capítulo 5. El amor que no teme el día amaneció con ese azul de sábana recién tendida que solo aparece después de la lluvia. El barrio olía a pan, a madera mojada y a nervios buenos. En la plaza ya había mesas plegables, cables como venas discretas, un micrófono cojo y un letrero pintado a mano donde podía leerse, con trazo imperfecto y precioso: Manos de Luz, Taller Escuela. No había tarimas de lujo ni banderines corporativos. Había, en cambio, niños con las palmas entintadas, señoras poniendo flores en tarros de café y hombres ajustando tornillos sin pedir aplausos. Mateo despertó antes del primer camión de basura.
Luz ya estaba de pie, con un vestido azul de florecitas y su collar de cuentas. Parecía una capitana de barco que supiera leer el viento. «Hoy se abre casa grande», dijo con solemnidad. «Yo llevo galletas y botones por si a alguien se le cae un suéter». «Botones y galletas», repitió Mateo besándole la frente. «La vida se sostiene con eso». Rocío llegó poco después con una caja de libros para la nueva biblioteca del taller y un termo de té que olía a canela y fe. Vestía una blusa clara, el cabello recogido y esa serenidad que en ella nunca era pose, era oficio. Al verlo sonrió sin ruido. Habían aprendido a decirse mucho con poco. «¿Listos?», preguntó. «Listos», dijo Mateo. «Hoy no inauguramos un edificio. Hoy inauguramos una manera». Cerró la puerta del departamento con cuidado, como quien confía una casa a los santos. Bajaron los tres, madre, hijo y mujer. En la banqueta, la ciudad abría los ojos. A media mañana, cuando el sol era amable y las sombras eran todavía mullidas, llegó una camioneta con el escudo municipal. De ella descendieron dos funcionarios con carpetas gruesas y la actitud de quienes creen que el papel siempre manda. «Venimos a revisar permisos», anunció el mayor, mirando apenas. Mateo los condujo al interior del taller. Les mostró planos, licencias, firmas, sellos, actas, todo en orden. Aún así, uno de los hombres, joven, peinado con gel, sonrisa escueta, encontró una coma donde podía haber punto. «Aquí falta una constancia», dijo, señalando con el bolígrafo. «No falta», respondió Mateo sin brusquedad. «Aquí está el folio. La enviaron ayer». El funcionario dudó, pestañeó, se aclaró la voz. No había grieta. Don Hilario, que había entrado en silencio, cruzó los brazos como montaña. Rocío, parada a la distancia, sostenía el termo con dignidad de maestra. Luz sacó de su bolsa un sobre de papel y lo puso sobre la mesa, como si de verdad supiera leer los procesos del mundo. «También traje botones», informó, «pero creo que no son para hoy». El mayor sonrió, la rigidez se le aflojó un poco. Firmó. El joven guardó el bolígrafo, educado, casi arrepentido. Al salir, el mayor se detuvo, miró el letrero de manos de Luz y dijo en voz baja: «Así sí da gusto, no hubo fotos». Hubo alivio. A mediodía la plaza era una colmena dulce. Los niños probaban gubias sobre trozos de madera suave, aprendiendo a no lastimarla. Un carpintero viejo enseñaba a medir 2 veces y cortar una. En una esquina, bajo sombra, 2 psicólogas recibían a madres con ojeras largas, tazas de papel, preguntas como nudos. Junto al kiosco, Rocío acomodaba libros con un cartel que decía: «Si te llevas uno, trae otro cuando puedas. Si no puedes, te prestamos el tiempo». Mateo subió al escalón del kiosco con una hoja doblada en 4. No impostó la voz, la dejó caminar. «Hoy no abrimos esto para que aplaudan», dijo. «Lo abrimos para que trabajemos juntos. Este taller no es mío ni de un patronato, es de quienes quieran aprender y de quienes sepan enseñar. Siéntanse en su casa. Aquí no se humilla a nadie. Aquí nadie vale menos». Hizo una pausa. Agregó como quien pone sal justa: «El nombre es por mi madre. Mi madre se llama Luz. Me enseñó que el amor no teme a las diferencias y que el trabajo, cuando es limpio, hace humilde al que tiene y levanta al que no». Las palmas sonaron como lluvia buena. Algunos lloraron sin esconderse. Luz aplaudió con la gracia de los niños en misa. Rocío sostuvo el aplauso con el brillo contenido en los ojos. Fue entonces cuando apareció Julia. No traía lentes de sol ni vestido de anuncio. Venía llana, con falda sencilla y una blusa clara, el cabello suelto, el rostro sin maquillaje. Caminó hacia el frente despacio, como quien se descalza antes de entrar a un cuarto importante. «Vengo a pedir permiso», dijo, cuando la voz le alcanzó. «A pedirle permiso a doña Luz para hablar con ella». El murmullo se movió como un gato entre sillas. Mateo bajó del kiosco. La miró con un respeto que no fingía y asintió.
Julia se acercó a Luz y Luz se puso de pie, pequeña y enorme. «Señora», comenzó Julia, las manos juntas, «le hice daño a su hijo, por miedo, por ignorante, por soberbia. Pensé cosas feas. Quería pedirle perdón a usted, porque usted no me hizo nada y fue mi pretexto». Luz la miró con esos ojos de agua limpia que veían siempre lo esencial. «El miedo manda feo», dijo, «pero si usted ya no tiene, yo le doy un botón». Sacó del bolso un botón azul y se lo puso en la palma como si fuera una hostia secular. «Para que se acuerde de cerrar bien», explicó. «Las blusas, la boca, los ojos cuando miran mal». Y para abrir los buenos, Julia apretó el botón como quien aprieta un rosario. «Gracias», dijo, rota y compuesta. Se abrazaron apenas, sin teatro. El barrio respiró, como cuando la tormenta decide por fin moverse a otra colonia. Julia se apartó, se volvió hacia Mateo. «No vengo a quedarme», dijo claro. «Vengo a cerrar y a decirte que me dio vergüenza tardarme tanto en entender». Ella miró a Luz, «Me enseñó en un minuto». «Yo no pude en años», Mateo asintió. Había perdón, pero no regreso. Se dijeron adiós sin bronca. Julia se fue con su botón en la mano, como si llevara un mar guardado. El día siguió con el vaivén feliz de las cosas útiles. Al caer la tarde, cuando el sol empezó a dorar el polvo en la calle, apareció otra sombra conocida. Carlo Esquivel, el abogado de sonrisa de anuncio. Traía una carpeta bajo el brazo y un gesto medido. «Garza», saludó, «necesitarás ayuda con todo esto. Es mucho, y el mundo muerde». Mateo lo miró con esa calma que no empuja, pero tampoco se hace a un lado. «Y también trae regalos con trampa», dijo. «Carlo, no te ofendas. Recibí una denuncia anónima. Alguien movió papeles con guantes. Y yo no soy policía, pero sí carpintero. La beta se reconoce». Carlo sostuvo la mirada un segundo de más. Bajó la carpeta. Suspiró. «No tengo excusa limpia», admitió. «Quise entrar al juego por la puerta trasera. Pensé que si esto crecía, me convenía estar con llave del lado de adentro. Soy bueno con leyes, Garza. No tanto con conciencia». Rocío, a 2 pasos, no hizo gesto de triunfo. Solo aguardó. «Puedo irme», dijo Carlo. «O puedo quedarme y reparar. Gratis, sin reflectores. Haciendo lo que sé. Pero bien». Mateo no se regodeó. Llamó a don Hilario, a las psicólogas, a 2 vecinas viejas, a un par de jóvenes. Los puso en círculo con Carlo al centro como quien convoca a un jurado sin toga. «Aquí las decisiones son de muchos», anunció. «¿Le damos tarea a quien quiso ganar terreno a oscuras?» Hubo opiniones. Una señora propuso una lista de condiciones. El viejo carpintero resumió: «Si no paga con dinero, que pague con tiempo». Las psicólogas hablaron de reparación, no de venganza. Rocío agregó una frase que sonó a clausura: «Si se queda, que su firma tenga primero una palabra». Servicio. Carlo aceptó con una humildad que parecía nueva. Firmó un compromiso. Se comprometió a blindar legalmente el fondo sin cobrar honorarios, a dar asesorías periódicas a familias que no entienden de letras chicas, a enseñar a jóvenes el ABC de sus derechos laborales. El barrio, con su sabiduría de pasillo, lo puso a trabajar. Redención no es discurso, es oficio. Cuando aparecieron las primeras estrellas, la plaza olía a tamal y a madera tibia. Los focos colgados de cable rebotaban en las botellas vacías, y las risas se mezclaban con un bolero tocado por un trío sin prisa. Los niños corrían con grullas de papel en alto, como si dirigieran una bandada invisible. Mateo buscó a Rocío entre la gente. Estaba junto a la mesa de libros, devolviendo un cuaderno a una niña que había contado su primer cuento completo. Tenía las manos llenas de tinta y una felicidad tranquila en la cara. Él se paró frente a ella con la torpeza de un hombre que no aprendió a hacer discurso para lo esencial. «Rocío, Mateo, yo», tosió una sonrisa, «me gustaría», tragó y soltó, «construir casa contigo. No solo paredes. Casa.
donde quepan tus libros, las grullas de mi madre, los ruidos del taller, el silencio para cuando necesitemos callar, donde no se pida perdón por ser distintos, donde el miedo no mande. ¿Quieres? No sacó anillos de vitrina. Del bolsillo de la camisa sacó una anilla de madera torneada por él mismo, pequeña, sin brillo, perfecta de proporciones. Luz, que había planeado en secreto, se acercó con una cinta roja para amarrarla. Para cerrar, dijo. Y para abrir, Rocío miró la anilla. Lo miró a él, miró a Luz. No lloró. No hacía falta. Su sí fue una silabita entera que llenó la plaza. Sí. El aplauso se levantó como un soplo. Alguien gritó, ¡vivan los novios! Y alguien más se equivocó en una nota de guitarra. A nadie le importó. Los amigos del taller levantaron a Mateo con manos de broma. Las vecinas abrazaron a Rocío con palmas leves en la espalda. No hubo exhibición. Hubo alegría en ropa de domingos. La boda fue semanas después, pequeña y honda. En la parroquia, el padre habló de techos y de manos, no de castillos. La música la pusieron 3 muchachos con guitarras afinadas y corazón grande. Luz llevó el ramo, un amasijo precioso de papel y flor verdadera. Carlo leyó una petición con voz sin soberbia. Julia se sentó en la última banca y cuando todos cerraron los ojos, pidió algo que no supo cómo nombrar y que sin embargo llegó. Después, en el patio de manos de Luz, hubo comida de mesa larga. Tamales, arroz, agua fresca, risas. El discurso de Mateo duró exactamente lo que dura un juramento decente. Poco y para siempre. Te cuidaré, dijo, y te diré la verdad. Prometo trabajar con alegría y recordar que llegar a casa es el premio de todo. Rocío le respondió con palabras sencillas y mirada que no se baja. Yo te cuidaré a ti, y a tu madre, y a los que vengan, y cuando tengas miedo, te haré té. Sonrió la plaza como si hubiera entendido el tratado que acababan de firmar sin notario. Esa noche, al cerrar el portón del taller, Mateo dejó de esconder su vida. No había necesidad. El barrio ya sabía quién era. El hombre con serrín en las mangas que tenía dinero que no estorbaba, porque lo había convertido en mesas, becas, sueldos, piedad y herramientas. Y el hombre que volvía a casa con pan bajo el brazo, y una mujer que sabía poner palabras en su sitio y silencio donde convenía. Un mes después, nacieron los primeros muebles de la generación 0 del taller escuela. Bancos con patas firmes, libreros que olían a árbol y a promesa. Llegaron también noticias discretas. Una familia que pudo costear terapias para su hijo. Un joven que consiguió trabajo con contrato porque alguien lo asesoró. Una señora que aprendió a leer a los 52 porque Rocío convirtió la papelería en aula nocturna. Nada salió en los periódicos. Todo salió en la vida. Una tarde, bajo un cielo color melocotón, Mateo llevó a Luz al parque. Se sentaron en la banca de siempre, frente a la fuente que suena a plato enjuagado. Llegó Rocío con una bolsa de papel. Sacó de ella 3 playeras blancas. En el pecho, cosida a mano por Luz, una pequeña grulla roja. Nada más. Uniforme de casa, anunció Luz. Se las pusieron ahí mismo entre risas. Un niño se acercó a mirar la grulla y Luz le regaló otra, doblada, lista para la ventana. El niño preguntó si podía aprender a hacerlas. Rocío dijo sí, siempre, y sacó hojas de colores. La lección duró lo que tarda en hacerse de noche. Caminaron a casa despacio. Al llegar a la puerta, la ciudad estaba encendida en ocres. Manos de Luz dormía con el soplo de madera tibia. La papelería tenía la cortina medio arriba. Adentro, un par de adolescentes terminaban de copiar una tarea. Rocío les marcó una coma y les dio un libro, para que sepan por qué la gente hace guerras y por qué no. Conviene. Mateo miró esa escena, minúscula y perfecta, y entendió que el amor que no teme no es el que se lanza al fuego sin mirar, sino el que aprende a soplar brasas sin quemar la casa. Entraron. La cocina olía a sopa. Luz puso la mesa. Mateo sirvió. Rocío encendió la radio bajito.
Comieron sin prisa. Al final, en el mantel de hule quedaron migas como estrellas diminutas. ¿Eres feliz?, preguntó Luz a bocajarro. Mateo miró a su madre, miró a Rocío, miró sus manos con una grulla cosida en el pecho. Sí, ma, dijo. Ahora sí, esa noche antes de dormir salió al balcón. El aire traía una música lejana de bailes de patio. Miró hacia la plaza. El letrero de Manos de Luz apenas se adivinaba como un lucero humilde. Se apoyó en la baranda y rezó sin palabras. Agradeció por el botón azul, por la anilla de madera, por las becas que empezarían en otoño, por Carlo organizando papeles sin firma de cobro, por Julia con su culpa lavándose a solas y en paz, por los funcionarios que volvieron sin ganas de entorpecer, por los niños con las manos entintadas, por las madres con menos miedo, por Rocío con su té, por Luz con su mundo de papel. Entró. En la mesa de noche, una libreta nueva con la tapa forrada en tela. Escribió: el amor que no teme no es ciego, ve y decide. Las diferencias no espantan, guían. La riqueza que se oculta enferma, la que se comparte cura. La casa es donde uno vuelve sin miedo. Cerró la libreta. La puso bajo la lámpara. Apagó. Se acomodó junto a Rocío, que dormía abrazada a un libro abierto como quien abraza a un hijo. En el cuarto contiguo, Luz soñó con grullas que cargaban botones azules y los soltaban sobre el barrio como lluvia buena. Y más allá, en el mundo que no vemos, alguien tomaba esas pequeñas piezas y sin hacer ruido cosía heridas. La madrugada pasó suavemente, como una mano que no lastima, y cuando el sol volvió a asomarse por las azoteas, el barrio recuperó su respiración de siempre. Pan, madera, niños corriendo, voces que se saludan con respeto. En el portón de Manos de Luz, alguien había pegado con letra de escuela un papelito. Aquí no tenemos miedo. Mateo lo leyó al abrir. Sonrió. Descorrió los cerrojos y el día obediente entró.